de más. Más servicios. Más infraestructura. Más cobertura. Más calidad. Primera empresa del interior del país con certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. Seguimos sumando para usted. Con M, usted va a estar mejor. M, Equipo Médico de Emergencias. Pasión por la vida. Bueno, buenos días a todos. Voy a pedir a alguien local que nos presente, porque hay algunos compañeros que están sentados y que son dirigentes locales, dirigentes sindicales. Hay dirigentes también sindicales nacionales. Yo soy Graciela Camaño, diputada nacional. Me acompaña también el doctor Casañe. Y si alguien me puede mencionar algunos otros dirigentes que me acompañan. Bueno, por supuesto, Vicente Joga, que está encargado de la región en el comando electoral del Frente Renovador. En realidad mi rol en el comando electoral del Frente Renovador es la organización gremial, o sea, el trabajo, la interactuación con los dirigentes sindicales del espacio. Pero bueno, de visita para hacer algunas inauguraciones en Chaco, creímos oportuno una conferencia de prensa, habida cuenta de algunas declaraciones que se hicieron respecto a dónde estamos parados desde el Frente Renovador con respecto a los temas sociales, fundamentalmente por allí alguna declaración del jefe de gabinete en el sentido de ponerle zozobra a los beneficiarios de los planes sociales en el caso de que el Frente Renovador resulte victorioso en las próximas elecciones del 2015. Se nota que estamos con una muy buena performance, si no, no estarían necesitando inventar estas cuestiones. Y al respecto queremos dejar muy aclarado quiénes somos y dónde estamos parados. En el caso personal mío, he sido la ministra de Trabajo durante el año 2001-2002, que a lo largo de un año pudimos sortear la enorme crisis del año 2000 precisamente por haber instalado el concepto de la universalidad en los planes sociales. La primera vez que en la Argentina se habló de la necesidad de que existieran planes sociales universales fue en el momento en que me tocó ejecutar la política de gobierno del gobierno del doctor Duarte. Y en esa ocasión dejamos 2.200.000 beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar cuando me retiré de la gestión en el Ministerio de Trabajo. Con este concepto, el de la universalización, porque en el mundo se discute respecto a la eficacia que deben tener los planes sociales. En ese sentido, es bueno que también distingamos de qué se trata la asignación universal por hijo, que también tiene ese concepto de universalización. La asignación universal por hijo surge de lo que se denominaba, algunos de ustedes quizás recuerden, el FRENAPO, que era un movimiento social muy interesante desplegado a lo largo del país por la CTA, cuando estaba conducida en ese momento por Víctor de Genaro. El Frente de Lucha contra la Pobreza. De ese espacio político-sindical surge la idea de la asignación universal por hijo y es recogida por algunos legisladores no kirchneristas precisamente, de la coalición cívica, y se presentan muchos proyectos de ley en torno a las posibilidades de la universalización de una asignación. Esto recoge la Presidenta de la Nación y por la vía de un decreto pone en marcha la asignación universal por hijo. Lo que nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo
y que Sergio Massa cristaliza con la presentación de un proyecto de ley, es la necesidad de que esa asignación universal por hijo sea una política de Estado. Las políticas de Estado son aquellas que deciden no un gobierno, sino las instituciones que forman un Estado, cada una en su rol. Los legisladores en el rol de legislar, el Ejecutivo en su rol de ejecutar. Por eso es que nosotros sostenemos enfáticamente que la asignación universal por hijo debe ser promovida por ley, de manera tal que ningún gobierno se tome la atribución de desarticular, porque creemos que no es el emergente de la idea de ningún iluminado, sino que realmente tiene una historia que nosotros tenemos que respetar. Nosotros hemos presentado el proyecto de asignación universal por hijo, que intenta también corregir algunos defectos que tiene el decreto por el cual la Presidenta de la Nación puso en marcha la asignación. Y uno de los defectos más grandes que tiene el decreto es la falta de una cláusula que gatille automáticamente la actualización de los saberes que se cobran. Nosotros creemos que todas aquellas cuestiones que tienen que ver con subsidios, asignaciones, etcétera, que estén destinadas a paliar la pobreza, tienen que tener cláusulas que gatillen de manera inmediata las actualizaciones, que no dependa del gobierno de turno. Por eso también Sergio nos habla de la necesidad de que, así como hemos tenido la capacidad de establecer por ley un piso para el tema educativo, que es un 6% del Producto Bruto Interno, deberíamos tener una política en ese sentido para abordar todos los problemas de pobrezas y faltas de oportunidades que tenemos en el país. Y que lamentablemente vemos que, a pesar de haber tenido un fuerte crecimiento durante 10 años, eso no se trasladó a la realidad social de nuestro país. Lamentablemente, nosotros no hemos tenido a lo largo de los 10 años un proceso real de inclusión. Porque en realidad, si nosotros hablamos de inclusión, no tenemos que hablar de programas sociales, tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de agua potable, tenemos que hablar de servicios básicos para toda la población. En ese marco es que nosotros pensamos el proyecto de ley que presentó Sergio de asignación universal por hijo, con una cláusula que gatilla inmediatamente la actualización al mismo estilo que lo tiene la jubilación cada 2 años. De la misma manera también ha presentado un proyecto que acompaña a este y que está vinculada en este momento de crisis del empleo precisamente al subsidio por desempleo, porque allí nosotros creemos que en lugar de subsidiar empresas que nos demuestran a veces de manera categórica cuál es su responsabilidad social, lo que debemos hacer es asegurar el seguro de desempleo, que por otra parte es una ley, tiene un destino y los aportes surgen de la relación laboral. Por eso lo que estamos haciendo es, con el proyecto de ley que hemos presentado, también que haya una cláusula de actualización y que este dinero se utilice, porque lamentablemente lo que hemos estado viendo es que el dinero de la asignación por desempleo no va a los desempleados, sino que va al erario público, va a las finanzas y va al gasto público. Y el tercer proyecto, que ya tiene vieja data, pero también lo voy a traer a la memoria para aquellos que dicen que no hay conciencia social en el Frente Renovador, es el que el año pasado hemos presentado y que refiere al trabajo juvenil, en donde el proyecto es un trabajo del conjunto del equipo del Frente Renovador, en donde hemos participado no solamente el equipo de economistas, sino también el equipo que trabaja el tema social, que lo preside el licenciado Arroyos.
También es muy interesante el proyecto que planteamos, porque no solamente estamos planteando las posibilidades de descontar por parte de los empresarios toda la carga impositiva de un trabajador joven, sino que hemos planteado la posibilidad de que ese joven trabajador tenga una suerte de tutelaje social que le permita encaminarlo en el mundo del trabajo. Así que con estos tres proyectos, fundamentalmente el de la asignación universal por hijo, que vuelvo a reiterar, nosotros creemos que inmediatamente hay que hacerlo ley para que haya una garantía de que no quede envuelto en el palabrerío del discurso político, y que sea realmente universal, para que no haya punteros políticos en el medio que se adjudiquen anotar o no a una persona en la asignación universal, con la contraprestación que tiene la asignación universal, que es la responsabilidad del estudio y de la salud del niño, o sea, de la atención del estudio y la salud del niño joven. Con esta presentación abrimos esta conferencia de prensa y yo quedo a las preguntas que me hagan ustedes, que obviamente no están limitadas a este tema. Sí, tenemos a alguien que coordine. Por favor, me dicen de qué medio es el que pregunta. Antes de darle la palabra al ingeniero Carvajal, ¿algún medio de prensa que quiera formular específicamente una pregunta? Guillermo Pereira, del diario Época. Sí. Quería preguntarte, este proyecto para actualizar periódicamente la asignación universal por hijo, ¿la actualización en base a qué índice sería? ¿Qué parámetros van a tomar en cuenta? Porque, por ejemplo, con las jubilaciones, cuando se discutió el aumento automático, hubo mucha polémica en torno al índice que finalmente se adoptó. Claro, porque el problema que tuvo ese índice, a mí me tocó tratarlo como legisladora y realmente estábamos en desacuerdo, es que tiene techo. Y el techo lo tiene en la recaudación que tenga el ANSES. Entonces, cuando hablamos de jubilación tenemos que saber de qué se trata. La jubilación tiene un correlato con la vida, el trabajador jubilado tiene que tener un correlato con la vida del trabajador activo. Y precisamente cuando se habla de la movilidad social, que por otra parte es un derecho constitucional, no es un derecho que tengamos que resolverlo de otra manera, esto lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia en 2 fallos, y la Corte Suprema de Justicia incluso le ha mandado, no puede ordenarle, a las cámaras a que restablezcan el 82% móvil. En el año 2010 nosotros dictamos una ley que lamentablemente fue vetada por la Presidenta de la Nación, en donde restablecíamos el 82% móvil. Los derechos que están consagrados en la Constitución no pueden estar atados a un presupuesto. Se tienen que cumplir, en todo caso se tiene que ver qué es lo que se deja de hacer. Quizás no deban hacer tanta publicidad y utilizar esos dineros para pagarle a los jubilados lo que les corresponde constitucionalmente. Cuando se establece para dar cumplimiento a la demanda de la Corte Suprema de Justicia y a la enorme cantidad de demanda que presentaban los jubilados, se le pone techo. Nosotros lo que estamos pensando es en un índice que produce periódicamente la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación y que está vinculado con el salario de los trabajadores activos y que se denomina RIPTE. Entonces lo que nosotros hablamos es de porcentaje sobre el RIPTE y cumplimos con la manda constitucional y el pensamiento
que tuvieron en el siglo XIX-XX aquellos que pensaron en las posibilidades de que el trabajador cuando se jubile no quede a la vera del camino, de que efectivamente exista un correlato entre el trabajador activo y el trabajador pasivo. No estamos pensando en un techo. Y la verdad es que el proceso inflacionario que vive la Argentina le da sobrados argumentos a lo que venimos planteando desde hace tiempo, porque en una economía de estabilidad no tendríamos que estar hablando ni discutiendo con quienes gobiernan, oponiéndose a que exista la movilidad a través de un índice, a que exista una cláusula. Lo que sucede es que cuando vos tenés un proceso inflacionario tan alto, perjudicás al beneficiario, y quienes forman parte del oficialismo no quieren incorporar este tipo de cláusula porque es una forma de reconocer que tienen que pensar de qué manera van a acompañar el proceso inflacionario de los jubilados, de aquellos que tienen programas sociales, de la asignación por desocupación, etc. Nosotros apostamos a un gobierno sin inflación, porque eso es lo que nos conviene a todos. Si no hay inflación, no hay necesidad de actualizar nada. Ahora, cuando hay inflación, este tipo de cláusulas en los programas obliga a que el gobierno se preocupe un poco más por la inflación, porque sinceramente lo que nosotros advertimos es que este gobierno durante mucho tiempo supuso que la inflación era virtuosa y era producto del consumo. Es un gobierno que ha promovido siempre el consumo como una forma de movilizar la economía. Bueno, el tiempo, desgraciadamente, nos dio la razón, porque cuando usted empieza con una inflación que no tiene que ver con la inflación de la región, la década del 80 fue la década perdida en el mundo, pero el mundo tenía un proceso inflacionario. Esta década no fue inflacionaria en el mundo, por el contrario, hay una liquidez de dinero que hace que las tasas sean muy bajas. Entonces, somos nosotros y Venezuela los que venimos sosteniendo la inflación tan alta. Acá han habido políticas económicas erróneas. De todos modos, nosotros no le ponemos techo. Nosotros trabajamos siempre con el índice del Richter. Diputada Camaño, Raúl Acevedo de Radio 2. Su opinión con respecto a tendría que haber otro tema, la conferencia, mejor dicho, la cadena nacional de la Presidenta en el día de ayer y el proyecto que va a enviar al Congreso sobre los fondos buitres. Yo les quiero aclarar que nosotros, cuando este conflicto con los fondos buitres lleva 2 años, el dictamen del juez Grisa lo dio hace 2 años, este mismo dictamen. Estos 2 años se ocupó en todo lo que no voy a recordar acá, pero que es de público conocimiento, y lo que se esperó es el dictamen de la Corte. Lo que sucedió hace un mes fue que hubo un dictamen de la Corte diciendo que lo que Grisa dijo hace 2 años tenía razón. Esto para que nos pongamos en contexto. No obstante lo cual, antes de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se expida en torno al tema, el bloque del oficialismo planteó la necesidad de que los legisladores de todos los espacios políticos fueran a Estados Unidos a hablar con dirigentes políticos, fundamentalmente del Senado, respecto a la necesidad de que este fallo no perjudique a la Argentina. Nosotros tomamos la decisión de ir cuando algunos otros partidos políticos decidieron no ir. Esa decisión la sostuvimos porque nosotros creemos que se trata de una política de Estado. La deuda externa es una política de Estado. Acá no sirve decir cada rato yo no la contraje, porque usted cuando asume la responsabilidad de ser presidente de un país, asume todo, lo lindo, lo bueno, lo malo, lo feo. Nosotros tomamos la responsabilidad y fuimos a los Estados Unidos.
Algunos partidos políticos de oposición decidieron no ir. Nosotros vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer sin medir los costos políticos para que este tremendo problema en el que está la Argentina a raíz de la impericia del gobierno en la estrategia desde hace 2 años se pueda resolver. Ahora, no vamos a opinar respecto de lo que va a mandar la Presidente porque no lo conocemos. ¿Pero es acertado, diputada, perdón la interrupción, que cambie el lugar del pago de los bonistas? ¿O esa fue el eje? Hay que ver de qué manera lo promueve, o sea, hay que ver de qué tipo de bonistas se trata, hay que ver de qué manera está proponiendo en el proyecto de ley las posibilidades estas. Y no lo vamos a hacer porque fíjense ustedes que la Presidenta en la conferencia en donde dijo que iba a aplicar la ley antiterrorista, como si pudiera hacerlo por otra parte, aquellos que conocen el derecho saben que el Poder Ejecutivo no aplica la ley, lo tiene que aplicar o lo tiene que revisar el Poder Judicial. Después aparecieron con que no fueron a pedir la aplicación de la ley antiterrorista, sino que fueron a pedir la aplicación de la ley que está vinculada a los problemas financieros, como corresponde por otra parte. Entonces, como se dice una cosa y se hace otra, queremos ver el proyecto, queremos ver la letra en el proyecto. Una vez que veamos la letra en el proyecto, nosotros tenemos un equipo económico muy sólido que sabe muy bien de qué se trata esta negociación, que sabe muy bien cuáles son los errores que se cometieron y que de alguna manera han venido públicamente tirando algunos consejos respecto al camino que se podía seguir. Así que vamos a leer el proyecto. Lo que tienen que estar ustedes es contestes a que el Frente Renovador nunca tuvo la actitud en este tema de sacarle ningún tipo de ventaja política y que siempre ha tenido la actitud de tratarlo como un tema de política de Estado, y en ese mismo camino vamos a seguir. Pero sí, otra pregunta, este problema de los holdados a jugar por cómo se vino desarrollando y por cómo parece todo indicar que va a seguir, seguramente sea un problema que termine afectando al próximo gobierno. En el Frente Renovador hay una estrategia, o se ha hablado de una posible estrategia para con este 8% de los bonistas que nunca entraron en el canje y que van a seguir con el pleito judicial contra la Argentina. Sí, hay que ver cómo termina. Hay que ver cómo termina esto. O sea, es muy intrincado el problema como para poder explicitarlo de manera sencilla. Por otra parte, nosotros somos optimistas respecto a lo que le pueda suceder a la Argentina en el próximo cambio de gobierno, porque realmente el gobierno ha tenido actitudes que han originado mucha desconfianza hacia el gobierno. Yo sinceramente soy de los que digo, el problema no es de la Argentina, el problema es del gobierno de turno. Nosotros creemos que con un gobierno maduro, con personalidades que conozcan los temas, en donde hagamos un eje en una política en materia de relaciones exteriores con seriedad, sin ideologismo, buscando las mejores situaciones para los argentinos y para la Argentina, seguramente nosotros vamos a lograr con ese legitimidad original que tienen todos los gobiernos cuando son elegidos, establecer la diferencia, ¿no es cierto? Y el mundo no es tonto. Argentina es un país que tiene mucho para ofrecerle al mundo, y si advierte que efectivamente el gobierno que siga tiene esta seriedad, tiene esta profusión por establecer mejores y más prósperas relaciones, tiene honestidad, porque también eso es un valor que se visualiza. Nosotros hoy tenemos un vicepresidente procesado 2 veces, tenemos un empresario al que se le adjudica ser el testaferro
del matrimonio presidencial y al cual precisamente los fondos buitres le han detectado una cantidad de empresas y piden que se les embargue esos bienes porque dicen que le pertenece a los argentinos, son bienes de la corrupción. O sea, todo este tipo de cuestiones también desacreditan a la Argentina en el exterior. Entonces, sinceramente nosotros estamos convencidos de que con determinados parámetros de seriedad, de honestidad, de profusión por el trabajo, con una política exterior clara, en donde no estemos tan ideologizados y donde realmente nos paremos en los zapatos de cada uno de los argentinos que pierde su trabajo, que no tiene oportunidad, y nosotros creemos que podemos resolver los problemas de los argentinos, que no es de tan difícil resolución. Hemos resuelto en este tema del endeudamiento un porcentaje tan importante que realmente la falta de competencia es la que nos ha impedido resolver el resto del conflicto. Más allá de que los fondos buitres son eso, o sea, son buitres, ellos solo compran bonos para tener ganancias excesivas, y América ya los ha sufrido en un fallo similar contra Perú. O sea, hay una serie de cuestiones. Esto no empieza con nosotros, Esto hace mucho tiempo que existe. No es que de repente el mundo se volvió contra la Argentina y apareció algo que se llama fondo buitre que viene a carachearnos. No es así, no es cierto. Esto existió siempre. Este es el mundo financiero que no se mueve por ideología, se mueve nada más que por las ganancias financieras. Y lo que hay que tener es inteligencia y honestidad para enfrentarlos. Graciela, acá, Gonzalo Romero de Radio Sudamericana. Una pregunta más política en este caso. Desde el Frente Renovador, ¿cómo visionan lo que va a ser el año que viene, elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que hay un número a lo mejor más reducido de candidatos que en el 2011? En realidad nosotros, para que se entienda qué somos o cómo nacimos, nosotros somos el emergente de una provincia, ¿no? La provincia de Buenos Aires, en donde un grupo de intendentes de diferentes partidos políticos consideraron que había que ponerle un freno al gobierno el año pasado en las elecciones legislativas. No nos olvidemos que el año pasado el gobierno vino con la idea de hacer una elección con una buena performance para plantear la reforma constitucional. Esto es un dato de la realidad. Y que la elección que nosotros hicimos, que Sergio hizo en la provincia de Buenos Aires, fue la que le puso un freno a esta idea de eternización del kirchnerismo. A partir de allí lo que hemos hecho durante todo este tiempo es construir nuestro espacio Frente Renovador, y construirlo de manera plural, construirlo con mucha tolerancia, construirlo desde observar la realidad del siglo XXI en materia de política, en donde las fronteras de los partidos políticos, incluso en la Argentina, con la ley de las PASO, queda muy diluida esa frontera de partidos políticos cerrados, ideologizados, etc. Se necesita tender lazos un poco más allá de las fronteras de los partidos políticos. Y por eso en nuestro frente militan, trabajan dirigentes de diferentes fuerzas. Esta es una primera definición que tiene que quedar clara. Nosotros estamos trabajando con un liderazgo muy importante. Sergio Massa es una persona que lleva adelante este liderazgo. O sea, no hay algo que se forma de manera publicitaria. Y lo lleva adelante con mucho contenido, porque no solamente es un cuadro comprometido con la política desde su juventud, sino que además es un cuadro que tiene una expertise que la adquirió en la función pública, y que puede mostrar gestión, o sea, puede mostrar gestión en diferentes ámbitos. Yo me encuentro por todos lados a los jubilados que siempre le hacen un reconocimiento
por un trabajo muy importante que hizo a lo largo del tiempo que estuvo a cargo del ANSES, en donde en tiempos de crisis él se dedicó a que el personal del ANSES se perfeccionara, lanzó el programa que tiene que ver con un ANSES más cercano a los jubilados, con lugares de pago para los jubilados que realmente tengan un determinado confort, o sea, toda una mentalidad nueva en materia de burocracia administrativa. Y después todo lo que hizo en su distrito, ¿no es cierto?, en donde le tocó ejercer como intendente ya electo, y en donde creo que ha demostrado saber observar con mucha claridad cuál era la problemática. En la provincia de Buenos Aires y en todos los ejidos urbanos de todas las provincias, el gran problema es la seguridad. Y fíjense ustedes que la seguridad es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales y de las jurisdicciones nacionales. Sin embargo, Sergio el Tigre, como intendente de Tigre, asumió la responsabilidad de la seguridad y con esa impronta de hombre joven advirtió que la tecnología tenía un rol en materia de prevención del delito y lo desarrolló de manera impecable, a punto tal que su trabajo en materia de seguridad en el distrito de Tigre es ejemplificador para el resto de la provincia y del país. Entonces, es una persona que se compromete con los temas, es una persona que tiene un acabado sentido de lo que debe ser nuestra actuación como dirigentes políticos, la búsqueda del bien común, una palabra que parece vieja, pero que la tenemos que usar con más frecuencia los políticos y que la ciudadanía nos tiene que obligar a usarla, porque en definitiva eso somos agentes de búsqueda del bien común. Todo esto ha generado una corriente de simpatía a lo largo de todo el país que a nosotros nos permite consolidar a paso acelerado nuestra fuerza. Entonces tenemos una fuerza en donde hay una gran militancia de bases en las provincias, algunas definiciones de algunos gobernadores, un espacio en el cual se está dialogando muchísimo con algunos gobernadores que ya hace tiempo decidieron salir del esquema del peronismo-kirchnerismo, y esto nos hace a nosotros ser muy optimistas. Nosotros no tenemos, más allá de que todos nosotros queremos y vamos a hacer todo lo posible para que Sergio acepte ser el candidato del Frente Renovador, el candidato a presidente, pero él todavía no ha decidido, no ha dado la palabra respecto al tema. Eso forma parte de su estrategia personal, las cuestiones que hacen a su vida personal también, y que nosotros estamos esperando que esto se produzca, ¿no es cierto? Pero la construcción nuestra es cumplir con el mandato que le ha dado a Sergio el pueblo de la provincia de Buenos Aires, y por eso su actividad como legislador es intensa, con leyes que tienen que ver con la seguridad, con leyes que tienen que ver con el pensamiento que tenemos respecto a la corrupción, porque también es bueno decirles que Sergio ha presentado con su firma y en un trabajo intenso que hemos hecho un grupo muy grande de colaboradores, compañeros y asesores, una pléyade de normas que hacen el combate del delito federal. Nosotros estamos muy preocupados por el tema del narcotráfico, estamos muy preocupados por el tema de la trata de personas, o sea, los delitos grandes. Y estamos muy preocupados por cómo va a resolver la democracia el problema de la corrupción. Y en este sentido se han presentado una serie de proyectos de ley con la firma de Sergio. La imprescriptibilidad de las causas por delito de corrupción, el juicio de residencia, o sea que cada dirigente político que maneja dineros públicos, durante el año siguiente a haber abandonado la gestión, sea investigado en su patrimonio. La definición de corrupción. Nosotros tenemos una serie de normas, fíjense ustedes que la propia Constitución
recién en el año 94, y cuando define lo que es el ataque al Estado Nacional, a la Constitución, en los temas de delitos de lesa humanidad, define la corrupción. Una sola vez menciona la palabra corrupción, el Código Penal no la menciona, y nosotros lo que hicimos es hacer una ley anticorrupción, donde ponemos todos los preceptos que creemos que deben ser castigados, tipificamos todo lo que son los delitos de corrupción. Y finalmente una ley que a nosotros nos resulta sumamente importante, que también la decimos cada vez que podemos, pero que no se internaliza mucho, que es el tema de los dineros, de los delitos y de la corrupción. Porque muchas veces tenemos que discutir porque nos quieren presentar un código penal que no responde a la realidad jurídica argentina ni a la realidad social, pero no advertimos que este código penal ponga en su lugar el flagelo más grande que tenemos, que es a dónde va a parar la plata de los que roban mucho. Sabemos lo que hacemos con los que roban poco, pero no sabemos a dónde van a parar los bienes de los que roban mucho. Y en ese sentido lo que planteó Sergio, también con un proyecto, es el desapoderamiento de bienes. Él lo dice constantemente: el día que los ciudadanos vean que un bien de un corrupto se remata y que con ese dinero se construye un jardín de infante, recién la gente va a volver a creer en la política. Nosotros estamos convencidos de estas cosas. Y no lo decimos para el discurso ni en pie de galería. Nosotros no andamos diciendo que vamos a hacer comisiones investigadoras, porque las investigaciones las tiene que hacer la justicia. Nosotros lo que estamos haciendo, porque somos diputados, es proponiendo proyectos en donde hay firma y hay compromiso. El año que viene va a ser un año electoral, sin duda. Nosotros esperemos que nuestro espacio tenga definida la candidatura, deseamos que quien lidera nuestro espacio sea quien nos represente, y también deseamos que podamos tener una carrera electoral que no se realice en términos de agravios, sino que se realice en términos de propuestas, porque a nosotros las propuestas nos sobran.